Hola, bueno, comenzaremos este nuevo tutorial viendo un poco, corrigiendo las tareas del tutorial anterior. Como tenían planteado ya el ejercicio, habíamos, por caída de tensión y por consumo, elegido el conductor adecuado. ¿Sí? En este caso, que era el motor trifásico de 15 cb, habíamos llegado a utilizar un conductor de 4 milímetros. Entonces, teniendo estos datos, que era su consumo de 19,76 y el dato del conductor de 4 milímetros cuadrados, que íbamos a la tabla y vimos que soportaba 25 amperes. Con esos dos valores y esta fórmula tenemos que encontrar el valor de corriente nominal para mi interruptor termomagnético que se encuentre alojado entre medio de estos dos amperajes. Para este caso yo elegí uno de 20 amperes, ¿sí? También podría haber sido el de 25, viendo aquí, pero porque cumpliría con la condición de ser menor o igual, ¿sí? Pero sería más lógico utilizar el de 20 amperes, ¿sí? Teniendo como selección un interruptor termomagnético C20, 4 porque tiene que ser tetrapolar, porque dijimos que el motor era trifásico, y corriente de ruptura de 3 kA. Esa era la solución a uno de los ejercicios que tenían planteado. El siguiente ejercicio, que era de un calefactor monofásico, también habíamos determinado que su conductor era de 1,5 milímetros cuadrados y su consumo de 9,09 amperes. Con este conductor vamos a la tabla, nos da 14 amperes que puede llegar a soportar, por lo tanto tengo que buscar un interruptor termomagnético que esté entre estos dos valores. Para este caso, también viendo el rango con cómo viene estandarizado, tendríamos que elegir uno de 10 amperes, quedándonos con un interruptor termomagnético curva C, 10 amperes, bipolar de dos fases y corriente de ruptura de 3 kA. Esta sería la resolución de las actividades que tenían planteadas anteriormente. Si tienen alguna diferencia, le pido que la corrija, cosa que le quede correctamente en la carpeta. Bien, seguimos ahora explicando un poco el funcionamiento y la selección de un interruptor diferencial, conocido más comúnmente como disyuntor. Bien, como ven aquí en las imágenes, podemos tener bipolares o tetrapolares. Comenzamos un poco con el funcionamiento. Es un interruptor que tiene la capacidad de detectar la diferencia entre la corriente de entrada y salida de un circuito. Cuando esta diferencia supera un valor determinado, esa es la sensibilidad, para que está calibrado, que ahí puede ser de 30 mA, 300 mA, hay diferentes, el más común o más utilizado es el de 30 mA, el dispositivo abre el circuito interrumpiendo el paso de corriente en la instalación que protege. Como vemos acá, tenemos la simbología que se utiliza tanto para uno bipolar como para uno tetrapolar. Cuando las corrientes de entrada IF y N no son iguales, los flujos FF y FN creados por ambas corrientes en el núcleo toroidal dejan de ser iguales y el flujo diferencial FF menos FN crea una corriente I que activa el electroimán, que a su vez posibilita la apertura de los contactos del interruptor. Un botón de prueba permite comprobar el correcto funcionamiento del dispositivo. Al pulsarlo, dicho botón, se deriva una corriente IF a través de una resistencia R, siendo ahora IN igual a 0 y activando el dispositivo. Ahora vamos a ver esto que estuve diciendo por medio del circuito. Si ustedes ven cómo es el circuito dentro del disyuntor o del interruptor diferencial, vemos que pasa la fase, ¿sí?, por un arrollamiento, y de aquí va a la carga. El neutro hace exactamente el mismo camino. Pasa por una bobina, todas estas dos bobinas están sobre un toroide magnético. También se encuentra una tercera bobina que va a un electroimán, que este electroimán es el encargado de realizar la desconexión, ¿sí?, de ambos contactos, tanto de la fase como del neutro. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si por aquí pasa la misma corriente, como ven acá, IF es igual a IN,
Los dos flujos magnéticos que se generan van a estar contrapuestos o en contraposición y se van a restar. Por lo tanto, esta tercera bobina no está leyendo, no está viendo ningún flujo magnético. Y por lo tanto, no se activa y estaría en correcto funcionamiento. ¿Qué puede pasar? Si pasamos a la siguiente imagen, vemos que hay un defecto a tierra. ¿Qué quiere decir? Fíjense que viene, ya IF va a ser distinto a IN. Porque la corriente que pasa por la fase va a la carga, pero aquí en la carga hay una derivación a tierra. Esa derivación a tierra puede ser tanto por el cable de descarga a tierra o bien por una persona. Supongamos que la carga sea una heladera y esto puede llegar a ser una persona que no está aislada, ¿sí? Que está descalza y fue y tocó esa heladera, que está a masa, y se hace una descarga por la persona. Por lo tanto, por IN no va a venir la misma corriente. ¿Por qué? Porque algo se fue por ID, o sea, por la persona, por el cable de descarga a tierra. Si nosotros sumamos esta ID y esta IN, ahí sí va a ser igual a IF. O sea que retorna por el neutro menos porque algo se fue a tierra. Como es menos, vemos aquí que el flujo F va a ser mayor que el flujo N. Por lo tanto, va a haber en la resta de estos dos, aparecerá un flujo D. Este flujo sí lo va a leer esta bobina, le va a mandar esta corriente al electroimán y esto hará que se genere la apertura de los contactos y dejará de circular corriente como vemos en esta tercera imagen. Este electroimán se activa y abre sus contactos. Así es como funciona el interruptor diferencial o disyuntor. ¿Qué pasa? También tiene un botón de prueba para saber nosotros si está correctamente mi instalación y no hubo ninguna descarga, pues eso no se accionó, o si en realidad no está funcionando. Entonces es aconsejable que a un determinado tiempo se pruebe que esté funcionando correctamente nuestro interruptor diferencial. Para eso, en el mismo circuito interno, posee lo que vemos aquí en amarillo. Ven que, ¿qué hace? Viene por la fase la corriente, pasa por su bobina y por debajo del lado de la carga va a pasar por una resistencia, que la gracia de esta resistencia es que está calibrada como para que genere una corriente de fuga igual a la que está tabulado nuestro disyuntor. Por ejemplo, si está para una corriente de fuga de 30 mA, esta resistencia está tabulada para que genere una corriente, esta ID, sea de 30 mA. Por lo tanto, cuando nosotros cerramos, ven que este botón es un normal abierto, cuando nosotros los accionamos, que pasa a estar cerrado, la corriente va a pasar por la fase, pero no va a volver por el lado del neutro, va a volver por esta rama, la rama que está en amarillo, al neutro. Por lo tanto, no va a ser detectada por esta bobina, generándose nuevamente un flujo ID que accionará el electroimán y abrirá los contactos. Por eso, de esta manera, nosotros podemos llegar a comprobar si nuestro disyuntor está trabajando correctamente o no. O sea que cuando cerramos, nuevamente volveríamos a esta imagen donde se logra la apertura de sus dos contactos, tanto el de fase como el de neutro. Este sería el principio de funcionamiento del disyuntor. En este caso es monofásico, bifásico, perdón, pero en un tetrapolar es exactamente lo mismo, solamente que sobre este toroide están alojadas las bobinas de cada una de sus fases y la del neutro. Pero el principio de funcionamiento es exactamente el mismo. Bien, ahora, si vamos a cómo es físicamente nuestro interruptor diferencial, podemos ver, aquí hay uno desarmado, donde se ve perfectamente la bobina del neutro, que está aquí en celeste, la bobina de la fase en amarillo y la bobina de corriente residual, todo sobre este toroide magnético. Este es el botón de prueba, ven que está conectado a estos dos cables, que era la de la residual, la de la bobina residual. Y bueno, después que tenemos los contactos y toda la parte mecánica con su resorte para lograr la apertura. Están los apagachispas, eso es para donde hace el contacto, si llega a haber alguna chispa, quede contenida en ese lugar y no se dispare hacia afuera del interruptor diferencial. Bien,
Vamos un poco a ver un poco la nomenclatura o cómo podemos pedir en una casa de electricidad nuestro disyuntor diferencial. Tenemos en el frente, depende de la marca, pero mucho tiene la simbología que se utiliza, más también una serie de datos. En este caso podemos ver varios, como aquí que es corriente alterna, su voltaje, que su corriente nominal, su corriente de fuga, también su eh, corriente de interrupción de los 3 kA, ¿sí? Pero lo que más nos interesa saber es, por ejemplo, en este caso, que es un interruptor de 63, de corriente nominal 63 A, su corriente de fuga de 30 mA, y que es tetrapolar. Entonces, en este caso, en el ejemplo, tendríamos un interruptor diferencial de 63, 4 polos, y una corriente de fuga de 30 mA. Así es como deberíamos pedir nuestro interruptor diferencial. Si vamos un poco a los rangos, como vemos aquí, ya cambia, es menor. Si bien en otras marcas podemos conseguir y podemos conseguir también de mayor amperaje, fíjense que en esta marca vienen bipolares y tetrapolares de 25, 40 y 63. Puede haber otro rango más, casi siempre coinciden dependiendo de la marca, pero es normal que coincida con los interruptores termomagnéticos. Como vienen los interruptores termomagnéticos, en ese mismo amperaje podemos llegar a conseguir los interruptores diferenciales. Para la selección es mucho más fácil que en un interruptor termomagnético, ya que vamos a depender de estos últimos. Para una correcta selección del interruptor diferencial, tenemos que tener en cuenta el interruptor termomagnético seleccionado como general y en base a este seleccionar el interruptor diferencial con una intensidad de corriente igual o superior al interruptor termomagnético que seleccionamos. A diferencia de esto, podemos encontrarnos con que no va a haber un interruptor diferencial por cada línea como lo hay con un interruptor termomagnético. Es muy probable que tengamos varios interruptores termomagnéticos y un interruptor termomagnético general y un disyuntor general, ¿sí? O muchas veces dividido por sectores, pero no va a haber uno en cada línea, un poco por el costo y otro poco por que no se justifica, ¿sí? Bien, para entender un poco esto, vamos a pasar ahora a una tabla de resumen de una instalación eléctrica. En este caso es una tabla bastante cortita, donde tenemos todos los datos que estuvimos calculando o viendo hasta el momento sobre una instalación eléctrica. ¿Sí? Por ejemplo, es una forma rápida de tener los mismos valores. El circuito 1, como vemos, corresponde a un circuito de todos tomas corriente. ¿Sí? En este caso vemos que son 8 tomas corriente, ¿sí? Que entre esos 8 te asignado una potencia de 2200 VA. Ya lo vamos a ver más adelante. El próximo tema va a ser cómo se dividen estos circuitos de iluminación y de toma corriente, hasta qué cantidades y qué potencia podemos considerar. Para este caso toma los 2200 VA, son 8 tomas, por lo tanto la corriente de proyecto será de 10 A. ¿De dónde sale esto? De como es monofásico y tengo una potencia de 2200 VA dividido 220 volt, me quedarían 10 A. Longitud máxima, ¿qué sería esta? La longitud que tiene mi circuito. Por lo tanto va a ser en una casa desde el tablero general, donde tengo mi térmica y mi disyuntor general, hasta el último toma. O sea, de estos 8, el que esté más alejado, mido esa distancia y calculo. Si me da con el más alejado, me va a dar con los que están a menor distancia. En este caso, por ejemplo, tomo 21, la caída de tensión de un 3% la calcula. Si ustedes ven, esta es una tabla. Esta tabla, comúnmente, se realiza en Excel. Entonces, si vos la realizás en Excel, ¿qué hacíamos? Iba a la formulita para la caída de tensión, que era un valor constante, por la longitud, entonces seleccionábamos este valor, y por la corriente. Ya lo copias y después vas completando nomás la corriente y la longitud y solo te calcula la caída de tensión. ¿Qué quiere decir? Que para esto necesitábamos un cable de como mínimo 1,09 milímetros cuadrados de sección.
Por verificación térmica, o sea, yendo a la tabla, me iba a un conductor de 1,5. En este caso, adoptó uno de 2,5. No es que está mal, sino que siempre que sea de lo que te da de estos dos, puedes elegir el mismo o uno superior. En este caso tomó uno de 2,5. Puso, no está hecha acá la formulita, pero tomó que para protección una térmica de 16, bipolar, y de corriente de ruptura de 3 kA. Y vemos que el disyuntor, por ahora no lo voy a explicar, pero es un disyuntor de 25. Dice que es el circuito toma corriente del domicilio. Para iluminación, fíjense que hace algo similar. Toma 1650 volt-ampere, tiene 11 bocas de iluminación, le da una corriente de 7,5, ¿sí? Haciendo 1650 dividido 220 te da 7,5 amperes. La longitud máxima 23 metros. Calculo, fíjense que todo esto es la sección del conductor. Como lo vemos acá, se lo marqué de esta manera. Acá elegimos el conductor, aquí la termomagnética y aquí el disyuntor. Bien, por lo tanto, cable de 1,5, un interruptor termomagnético de 10 y un disyuntor de 25. Por último, tiene una instalación aparte, un circuito aparte para un aire acondicionado con una determinada potencia, es uno solo, 7 amperes, 11 metros de longitud, le da esto. Adopta un conductor de 2,5 y una térmica de 16 amperes. Bien, hasta aquí tenemos los tres circuitos por separado. Aquí hay un error. ¿Qué pasa? Lo que yo ahora tengo que hacer es la general. O sea, esto sería en mi casa. Muy probablemente muchas veces tienen el mismo tablero o muchas veces hay un tablero en la cometida donde va a estar el interruptor diferencial y el interruptor termomagnético general. Y luego, dentro de mi casa, tengo las térmicas o los interruptores termomagnéticos de cada circuito. En este caso tendría que tener un interruptor termomagnético general y un disyuntor general en la cometida. Y dentro de mi casa puedo tener tres más, uno para cada uno de estos circuitos. Uno para toma corriente, el otro para iluminación y el otro de aire acondicionado. Cosa que ante un desperfecto saltaría o se accionaría uno y en un caso, por ejemplo, me quedaría sin iluminación, pero los tomacorrientes siguen funcionando y el aire seguiría funcionando. O cualquiera de estos, ¿sí? Acciona uno solo. Bien, entonces, ¿qué me falta? Me falta también elegir mi interruptor termomagnético y mi disyuntor general. ¿Qué hago? Voy a sumar todas estas corrientes, como vemos aquí me da 24,5. La longitud, en este caso son 6 metros, sería desde mi acometida, desde el medidor a donde va a estar mi térmica general. Bien, con esta distancia y esto calculo mi caída de tensión, me fijo que el conductor, por la tabla me daba 4, pero yo adopté 6. ¿Sí? Bien, siempre tengo que ver que el adoptado sea igual o superior a estos dos. Adopté 6, ese es el conductor. Con este 6 hago la formulita y busco una térmica general de 25 amperes. Y con esto, que esto es lo que les quería explicar, selecciono con la misma un interruptor diferencial. ¿Sí? En este caso igual que al que utilicé general. ¿Y por qué escribo en todos los circuitos lo mismo? Porque en realidad este disyuntor va a estar protegiendo a todos los circuitos. ¿Sí? Si bien es de una corriente admisible mayor, lo que a mí me interesa es que en todo lo está protegiendo con una corriente de fuga de 30 mA a cada uno de estos circuitos como el general. Espero que se haya entendido. Esta tablita la vamos a utilizar mucho, es más, de ahora en más. Nos falta ver un poco cómo se hacen cada una de las líneas y con eso ya saltaremos a planos de instalaciones de domiciliaria, como de industria o algo un poco más grande, locales, edificios. Y cada uno de estos departamentos, cada uno de estos locales, cada uno va a tener que completar una tabla muy similar a esta, o como esta, con, por supuesto, mayor cantidad de circuitos. Para saber si lo entendieron y para hacer la práctica, le voy a dejar una actividad. La actividad es, primero, corregir los dos ejercicios de la actividad anterior. ¿Sí? Si lo tienen diferente, corríjanlo en la carpeta. También pasar en la carpeta o transcribir el principio de funcionamiento y la selección de un interruptor diferencial.
Y tomando como ejemplo la tabla de resumen recién vista, realizar una de idénticas características con los siguientes datos de una instalación eléctrica de un pequeño taller. Ese pequeño taller, fíjense, tiene en el circuito 1 iluminación. Tiene 8 artefactos, ¿sí?, de iluminación de 150 VA cada uno. ¿Está? Tendríamos que multiplicarlo por 8, averiguar la potencia general y con eso completar la tablita, donde vamos a tener que elegir el conductor, el interruptor termomagnético y el interruptor diferencial de cada uno. El circuito 2 son de toma corriente y ya tiene una potencia general de 2200 VA para los 10 tomas. También posee una perforadora de banco que tiene una potencia de 1100 VA, ¿sí?, y de una soldadura eléctrica por arco con una potencia general de 3300 VA. Bien, deben completar la tabla eligiendo para cada uno de los circuitos, como también hacer el general, ¿sí?, el interruptor termomagnético general, su conductor y el interruptor diferencial general. Bien, esta última actividad, ¿sí?, la de la tabla, deberán resolverla en la carpeta de clase y también enviármela vía mail en formato digital. Esta última sola es la que me tienen que enviar, la tabla y también todos los cálculos correspondientes para completar la tabla, ¿no? Bueno, el nombre del archivo, como lo venimos haciendo, tiene que ser su nombre y apellido, la materia y curso. Y la fecha límite para entrega de esta actividad es el 3 de julio de 2020. Espero que les haya servido este tutorial y puedan completar la tabla como se los he pedido. Saludos, hasta luego.